La concentración del capital y la concentración de la riqueza. La dinámica de acumulación de capital y la crisis económica recurrente centralizan la propiedad del capital y concentran la riqueza en pocas manos, según el planteamiento de Carlos Marx. Citándolo a él, dice que el capital crece en un lugar para una gran masa debido a que muchos lo han perdido en otro lugar. La batalla de la competencia se pelea abaratando los bienes. Lo barato de los bienes depende, ceteris paribus, de la producción o de la productividad del trabajo. Y esto una vez más es la escala de producción. Por consiguiente, los capitalistas más grandes derrotan a los más pequeños y donde debemos recordar además que tanto el desarrollo del modo de producción capitalista hay un incremento en la cantidad mínima de capital individual necesaria para llevar adelante un negocio bajo sus condiciones normales. Por consiguiente, los capitales más pequeños se apiñan en esferas de producción de las cuales la industria moderna solo se ha apoderado en forma esporádica o incompleta. Aquí la competencia es frenética en proporción directa con el número de proporción inversa con las magnitudes de los capitales antagonistas que están en confrontación y donde siempre termina en la ruina de muchos pequeños capitalistas cuyos capitales pasan en parte en manos de sus conquistadores y en parte se desvanecen. Además de ello, con la producción capitalista entra en juego una fuerza totalmente nueva que sería el sistema de crédito. En su inicio, el sistema de crédito introduce a hurtadillas a un modesto ayudante de la acumulación y atrae por medio de hilos invisibles los recursos de dinero dispersos por toda la superficie de la sociedad hacia las manos de capitalistas individuales o asociados, pero pronto se convierte en un arma nueva y formidable en la lucha competitiva y finalmente se transforma en un inmenso mecanismo social para la centralización de los capitales. Esto es tomado del Capital, de los tomos del Capital de Carlos Marx. Ahora, finalmente, esto nos lleva a la lucha de clase, donde la centralización de la riqueza en manos de un número cada vez menor de capitalistas y el empobrecimiento absoluto y relativo a los trabajadores preparan el escenario para la lucha de clase, donde la creciente esa miseria, opresión y esclavitud, degradación o explotación, como lo definía Carlos Marx, de los trabajadores, despiertan un sentido de solidaridad y un deseo de rebelión, eh, eh, como citando también a Carlos Marx, suena el doblado de las campanas de la propiedad privada capitalista, donde los expropiadores son expropiados y las relaciones de producción bajo el capitalismo entran en conflicto con las fuerzas productivas y las primeras se transforman rápidamente. Los trabajadores derrocan a los capitalistas y establecen una dictadura del proletariado, donde la propiedad estatal de los medios de producción reemplaza a la propiedad privada, estableciendo también un índice de expansión del capital, de manera que éste se estabilice y se elimina la explotación de los trabajadores. En cierto sentido, los trabajadores se convierten en los propietarios del capital. Ahora, para concluir esta unidad, está la ley del movimiento del capitalismo, o un resumen de la ley de este movimiento del capitalismo, donde se dice que la teoría del valor trabajo es el punto de partida de toda la teoría. Los trabajadores son la fuente de todo el valor, pero como se ha indicado, el trabajo no obtiene todo su valor. En vez de ello, los capitalistas le pagan al trabajo el valor de su fuerza de trabajo. Esa cantidad es menor al valor de producción y la diferencia es la plusvalía expropiada por el capitalista en forma de ingreso de la propiedad. De manera que se refuerza el tamaño del ejército de reserva de empleados de la industria y la tasa de ganancia descendiente conlleva el empeoramiento de la crisis económica que causa la centralización del capital y la concentración de la riqueza, de manera
que se dé a posteriori un eventual proceso de conflicto que sería la lucha de clases.